Integra, que será el día 13 y 14 de marzo en el Centro de la Amistad Internacional. Es un congreso precisamente integral, por eso se llama Integra, donde nos vamos a reunir médicos, nutriólogos, psicólogos y licenciados en educación física y del deporte. Claro, o sea, entendiendo que estos problemas tienen que ser vistos desde un abordaje interdisciplinario, no solo múltiple, luego nos encanta esa palabra, ¿no? Así es. Decir que entre todos tratamos al paciente, sí, pero hay que comunicarse entre nosotros, ¿no? Porque luego si uno dice una cosa y el otro dice otra y demás, y entonces confundimos al paciente. Entonces, tener este tipo de perspectivas resulta, pues, algo muy alentador tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes, porque entonces sí hay más soluciones, sí hay más cosas que hacer y saber que, bueno, hay gente que sigue interesándose por seguir investigando, ¿no? Entonces, la invitación es para este fin de semana, Sí, dirigida a todos los profesionales de la salud. Si alguien de los que nos está escuchando es profesional de la salud o tiene a alguien cerca, a lo mejor algún estudiante que pueda querer empaparse de un poco de información, no dude en comunicarse. El día de hoy vamos a estar hablando de estas dos cosas. Y bueno, recuerda que si a ti te interesa comunicarte con el tema de la obesidad mórbida, tenemos al experto en la cabina y puedes comunicarte con él a través de los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 800 727 54 20, a través de WhatsApp en el 333 822 3208. Ya está Jessy con el teléfono en la mano. Recuerden que este teléfono está habilitado solamente de lunes a viernes y estamos listos para recibir cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer el día de hoy. El chat ya está abierto. Les voy a platicar, Austin, ya sabemos que cambiaron el horario y entonces el horario del chat está movido. Si te quieres meter al chat, tienes que hacerlo a través del chat del lobby, que así se llama, que es como la primera pantalla que aparece en la página www.radiomujer.com.mx. Aparece el primer chat y ahí puedes platicar, ahí estoy conectada yo, cualquier duda que tengas, el día de hoy podemos empezar a resolverla. También puedes comunicarte con nosotros a través de Twitter en @nutricionvida1, @nutricionvida1, y a través del correo electrónico para dudas un poquito más largas, nutricionyvida@radiomujer.com.mx. Y nos quedan unos pocos minutos para terminar el primer corte, pero quisiera que nos platicara, doctor, ¿cómo podemos ayudarle a los radioescuchas a entender la obesidad mórbida? Porque luego existe mucha confusión y no me va a dejar mentir. Cuando estamos haciendo la historia clínica y le preguntamos al paciente, ¿algún antecedente de sobrepeso o de obesidad en la familia? Y lo primero que contestan es, pues no. Y entonces, si reenfocas la pregunta, le dices, a ver, ¿quién trae un poquito de pancita? Ah, no, pues todos, ¿no? Y entonces ya, creo que todavía existe un poco de confusión entre quién está gordito y no, porque hemos como perdido la línea entre el saber quién tiene un buen peso y quién no lo tiene. ¿Cómo podríamos ayudarles a los radioescuchas a entender esto? Bien, de manera simplista podemos, de hecho lo que se utiliza en la norma oficial de salud, lo que es el índice de masa corporal, que es la relación del peso con la estatura. Si tomando de referencia lo que es el tema del día de hoy como obesidad mórbida, que se clasifica también como obesidad severa, se relaciona que tienes que rebasar al menos el 100% del peso que te corresponde. Es decir, una persona masculino que mida 1,70, que debe pesar en promedio 70 kilos, duplica su peso. Una persona que mida 1,70 y pese un promedio de 140 kilos ya tendría obesidad mórbida. Si es mujer que mide 1,60, que debe tener un peso promedio de 60, 63 kilos, ya arriba de 120 kilos, ya es considerada como obesidad severa. O sea, podemos tomar como una referencia así rápida, digamos que la estatura, que ojo, no es diagnóstico, estamos hablando de una referencia rápida como para ubicar si estamos en una situación clínica que nos clasifica en una obesidad mórbida. Entonces, vamos a tomarlo como referencia. Si tienes dudas, comunícate, dime, yo peso tanto, mido tanto, y a través de esta fórmula que se llama índice de masa corporal, que es un indicador rápido para clasificación rápida de poblaciones, nos puede ayudar a saber en qué situación estás. Si no te habías dado cuenta y ya estás en esta clasificación que se llama obesidad mórbida, quédate porque te interesa el programa, porque
porque vamos a estar hablando de cuáles son los antecedentes, cuáles son las causas, cuáles serían las formas de solucionarlo y cuáles serían aquellas cosas a tomar en cuenta si decidimos tener una intervención, digamos, un poco más agresiva para enfermedad crónica que ya dijimos que no se quita, pero hay que aprender a controlar. Entonces, quédense con nosotros. Recuerda, Austin, que nos estás escuchando a través del 95.1 de FM. Guadalajara, nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. (7:19 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando con el doctor Óscar González, médico y maestro en nutrición y además colaborador fijo del programa, sobre este tema interesante que se llama la obesidad mórbida. Vamos a hablar sobre el manejo de la obesidad mórbida. Le comentaba, doctor, que me encontré una nota por aquí en el periódico que habla que en la población mexicana se ve con mayor frecuencia casos de obesidad mórbida o de grado 3, que se están viendo con mayor frecuencia y que ahorita abarca más o menos el 3% de la población. Esto según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud que usted nos mencionaba, que tiene que ver con el índice de masa corporal, que es la relación entre la estatura y el peso. Vamos a hablar o a considerar un paciente normal con una relación de 20 a 25, con un sobrepeso de 25 a 29.9 por ahí, y vamos a hablar de obesidades grado 1, a partir de 30 a 34.9, grado 2 entre 35 a 39.9 y la obesidad grado 3 o mórbida, que decíamos que está clasificada con una relación de IMC arriba de 40, ¿no? Y entonces, 3% de la población, doctor, ¿qué significa esto? En la consulta, en el día a día, ¿qué significa un 3% de la población? Realmente es alarmante. Justo comentábamos fuera del aire que anteriormente no se veía o no se diagnosticaba, se subdiagnosticaba la obesidad mórbida. Hoy día, precisamente a base de la información que tenemos por todos los medios, la gente ya tiene un poquito más de conciencia en relación a lo que es el sobrepeso y la obesidad, y ya se trata más. Pero aquí la cuestión con la obesidad mórbida, obesidad severa, la cuestión es de que si de por sí la obesidad es difícil de tratar, un paciente con obesidad severa o obesidad mórbida es aún más difícil. Más difícil porque ese paciente que tiene para llegar a una obesidad severa o mórbida es un paciente multitratado y también multimaltratado. Y ha ido con uno u otro médico, con uno u otro nutriólogo, y ha ido de médico en médico y no ha visto realmente éxito en el tratamiento. ¿Y qué vamos a hacer con pacientes así? A ver, platíqueme. Vamos a tener a pacientes que han caído en fracaso tras fracaso tras fracaso y siguen en una situación clínica de muchísimo riesgo y además aumentando. Entonces, ¿cuál es el abordaje correcto y según San quién de cómo se tiene que hacer? Bueno, la literatura señala que hay dos tipos de tratamiento. Uno de ellos es el tratamiento precisamente multidisciplinario o transdisciplinario, donde debe de incluir el tratamiento médico, el tratamiento nutricional, y dentro del tratamiento médico hay muchas especialidades y subespecialidades, porque es todo un universo. Un paciente con obesidad severa tiene muchas complicaciones y cuando llega a veces a consulta llega hasta con secuelas. Entonces son múltiples médicos. Puede ser desde el gastroenterólogo, el endocrinólogo, el cirujano. Sí, es importante aquí la cirugía bariátrica, porque la literatura precisamente señala que el único tratamiento que realmente funciona en una obesidad severa o obesidad mórbida es la cirugía de restricción. La cirugía de restricción, que yo creo que vale la pena que le escarbemos un poquito a qué es esto de la cirugía de restricción, porque bueno, es un tema que yo creo que nos da como para 3 programas, pero vamos a mencionarla. Ahora, ¿cuál sería el otro enfoque? Por un lado es el enfoque multidisciplinario y el otro enfoque para el tratamiento. Precisamente el primer enfoque sería el multidisciplinario para llegar a la cirugía. Primero es multidisciplinario, que es médico, nutriólogo, psicólogo. ¿Sí? Y posteriormente ya la cuestión quirúrgica. ¿Qué serían los dos enfoques. No puede llegar un paciente a cirugía si no tiene previo el tratamiento multidisciplinario. A ver, doctor, yo quiero que me repita nuevamente eso que dijo, por favor. ¿No puede que el paciente llegar a dónde? No puede llegar un paciente a cirugía restrictiva si con anticipación no tiene un tratamiento transdisciplinario.
Ojo, muy importante, es de verdad de primer orden entender que como pacientes que somos, como personas que somos, tenemos afectadas varias esferas de nuestro universo, ¿sí? Y entonces, si estamos tratando de resolver una situación que no nació de un solo factor, que nace de varios factores, no podemos pretender tratarlo atacando solo uno de los factores. Y entonces, cualquier médico, escúchenlo bien, cualquier médico que sugiera una cirugía sin haber llevado un tratamiento multidisciplinario previo, cuidado con él. Abran el ojo, por favor, no se sometan a una cirugía por más barata, por más buena, por más bonita que se vea la clínica, sin que el médico lo sugiera, porque entonces ese luego, y no me va a dejar mentir, doctor, de plática de pasillo, yo te opero, vente el miércoles, y ya mira, te programamos para el sábado. Y ahí anda una bola de pacientes, porque me ha tocado, no se los digo así al tanteo, que me acaban de operar. O sea, ¿qué? ¿Cómo? Y entonces, ¿dónde estuvo el tratamiento previo? ¿Dónde estuvo el manejo, digamos, psicológico, el manejo de gastroenterólogo, el manejo previo de la dieta, para que pudieras entrar a una cirugía? O sea, de verdad, tengan cuidado con quien, o sea, la cirugía realmente, digamos que en el estricto sentido mecánico, no tiene mucho chiste, pero las repercusiones a nivel metabólico y de estilo de vida que tiene el paciente son muy complicadas, y normalmente cuando un médico sugiere una cirugía así, de la nada, no le dan el seguimiento adecuado, y entonces el paciente empieza a tener un estilo de vida y una calidad de vida muy disminuida, porque no le explicaron qué era lo que tenía que hacer y no se hizo lo que se tenía que hacer. Entonces, manejo multidisciplinario previo. Ahora, en cuanto a cantidad de tiempo, doctor, ¿cuál sería como el esquema de tratamiento previo a la cirugía para un paciente que está diagnosticado con una obesidad mórbida? Bien, el tratamiento previo debe ser mínimo durante 6 meses, ¿sí? 6 meses, un promedio de 1 año en el tratamiento transdisciplinario, precisamente para formar conciencia en ese paciente que una vez que se someta a esa cirugía restrictiva, la vida le va a cambiar. Y la vida le va a cambiar en todos los aspectos, porque precisamente lo que lo llevó a la obesidad severa, que es su forma de comer, jamás va a poder volver a comer igual, jamás. Sí, porque una cirugía restrictiva al menos te disminuye el 90% de la capacidad gástrica y también la absorción a nivel intestinal. Entonces tu vida va a cambiar en forma radical, sí, pero jamás vas a poder comer lo que anteriormente comías. Entonces la conciencia que se hace en el paciente en el tratamiento multidisciplinario es precisamente que el paciente tiene que modificar su forma de comer o ver o tener una conciencia nutricional de analizar lo que se va a comer antes de que se lo coma, porque muchas veces el problema en sí no es la comida, sino la sensación que te causa la comida. Si comes y te causa culpa, la culpa necesita castigo y se forma un círculo vicioso. Ansiedad, compulsión, depresión y comer más, y más, y más. Y más y más. Entonces es muy importante. Ya ven por qué todos los santos miércoles estamos hablando de las emociones. Luego me preguntan con mucha frecuencia los pacientes que tienen que ver la emoción en todo esto, ¿no? Y yo desde que empezamos el programa tenemos todos los miércoles hablando de las emociones, porque no podemos separarnos de ello. La sensación que me causa el comer, que me causa, y a partir de eso cómo se responde, ¿no? Es de verdad como de primer orden hacer hincapié que no podemos seguir separando las emociones de la comida y de nuestra relación con ello. Ahora, doctor, vamos a platicar un poquito, quizás vamos tarde, pero bueno, ¿cuáles serían aquellos factores de riesgo para el padecimiento de una obesidad mórbida? ¿Quién va a ser un paciente que tenga riesgo de padecerla? Bien, el primer factor de riesgo es precisamente los factores genéticos. La obesidad severa se clasifica como una obesidad de múltiples causas, no hay una causa real que digamos. La causa genética es la causa que provoca la obesidad severa, obesidad mórbida, no. Hay múltiples causas, dentro de ellas señala solamente el 1% hasta el 10% de las causas de obesidad severa, obesidad mórbida, señala las causas genéticas. Y dentro de ellas hay 2 principales, que es el síndrome de Prader-Willi, que es una alteración a nivel del cromosoma 15, y otra que es la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing regularmente aparece cuando hay un adenoma hipoficiario, un problema a nivel de la hipófisis, y por consiguiente hay un desorden de tipo metabólico. O sea, digamos que se ha tratado de dilucidar las razones genéticas, sí se ha investigado mucho, pero así como que realmente hay 2.
o un Prader-Willi o un Cushing, ¿no? Así es. Así de sencillo, no hay mucho más y tiene que ver con que nos falta un pedacito en alguno de los cromosomas o en un gen o en una mutación de este último, ¿no? Dentro de las causas también hay algunas otras, ejemplo, pacientes que tienen enfermedades articulares y que toman o se han aplicado glucocorticoides durante un tiempo, también es una causa de obesidad severa, obesidad mórbida, o pacientes que toman hormonales durante mucho tiempo, precisamente a lo mejor por tratamiento de una tumoración, etcétera. Son pacientes que es una de las causas, sí, una alteración metabólica lo que provoca el excedente de peso, pero es a nivel hipofisiario, a nivel tiroideo, a nivel de suprarrenales. Son los menos, pero sí se presentan. Pero si se presentan, entonces todos aquellos que hayan tenido tratamientos largos con glucocorticoides pueden ser pacientes que tengan factor de riesgo para, que se utiliza inclusive para el asma, ¿no? Entonces a veces ni preguntan qué se están tomando, pero se utiliza mucho para enfermedades inflamatorias crónicas los glucocorticoides, sobre todo cuando no hay otra solución, en específico el asma, ¿no? Entonces quédense con nosotros, recuerda que estás escuchando el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. ...7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Fuera del aire, yo recibiendo una clase aquí con el doctor Oscar González, que me está explicando, que me está platicando, ya le cambié yo el nombre, doctor Oscar, no me corrige, ya ve, doctor Oscar Martínez, sí, que me está explicando aquí algunas cosas de tratamiento que realmente le agradezco que lo haga, porque para mí, honestamente, el radio ha sido una muy buena forma de mantenerme actualizada, porque me tiene leyendo, ¿no? Pero además, en contacto con profesionales comprometidos con lo que están haciendo, doctor. Antes de seguir con el tema, yo quisiera que nos platicara acerca de esto que nos estaba ofreciendo fuera del programa. Bien, el ofrecimiento es un reto para un paciente que tenga más de 26 kilos. El programa se llama 26 semanas, 26 kilos o más, y es de manera gratuita, tratamiento médico y nutricional. Bien, ¿qué necesita hacer el paciente que quiera recibir este tratamiento de 26 semanas, que es un tratamiento multidisciplinario exclusivo para la pérdida de peso? ¿Qué tiene que hacer, doctor? ¿Que nos llame, que lo llame usted? ¿Cómo le hacemos? Llamar que aquí llamen durante el programa. Es por sorteo. Perfecto, vamos a sortear un tratamiento para todas aquellas personas que nos estén hablando durante el programa, en este bloque y el siguiente, al final del segundo bloque, como en el minuto, como tantito antes de terminar, vamos a dar al ganador, así es que llámenos. Nos estaba platicando el doctor Oscar que las semanas anteriores que estuvo aquí, él hizo el ofrecimiento de este tratamiento multidisciplinario y la persona que lo obtuvo va muy bien, está bajando de peso, un paciente con una historia en la que había sido multitratada y multifracasada y que ahora está siendo tratada como se debe y está teniendo resultados por fin, y me da mucho gusto. Si nos estás escuchando, no sé quién eres, pero te mando un abrazo y te felicito por este esfuerzo que estás haciendo. Si alguien más quiere recibir este beneficio, entre a la rifa del día de hoy, por favor, tal cual, hablen, vamos a hacer un listado de personas que puedan ser candidatas para esto. Tiene que ser candidato a perder más de 26 kilos y al final del programa vamos a hablar de esto. Doctor, muchísimas gracias por ofrecer un cachito de usted a los radioescuchas, porque me da mucho gusto que alguien ya esté teniendo beneficio. Ahora, vamos a seguir con el tema de la obesidad mórbida. Ya dijimos que los factores predisponentes pueden ser genéticos, que pueden ser también, digamos que en un paciente puede haber un antecedente de utilización de glucocorticoides o de quizás hormonales. ¿Qué otros factores vamos a tener que entender que intervienen en esto? Bien, dentro de los factores también sumamente importantes son factores psicológicos, factores sociales. Social es muy importante. Y entonces hicimos una pausa porque estábamos hablando justamente fuera del aire de que vivimos en una sociedad que ha perdido la perspectiva y que se nos olvida entender que la obesidad está como de manera prevalente en nosotros, y como que ya nos acostumbramos, ya pensamos, es lo que vemos diario, pensamos que es normal, y entonces eso nos hace estar como en este mar o en esta ola o en este causal que nos hace pensar que traer sobrepeso es normal, ¿no? Y entonces es una sociedad que nos invita a estar teniendo consumos inadecuados, en una sociedad obesogénica
¿Y de qué otra manera le llamamos? Diabetogénica. Diabetogénica. ¿Por qué se llama sociedad diabetogénica, doctor? Pónganoslo, aterrícenoslo un poco. ¿Qué significa una sociedad diabetogénica? Bien, por ser mexicanos, sí tenemos el gen ahorrador de energía. Ese gen ahorrador de energía lo tenemos despierto de tal forma de que si consumimos energía en excedente, hay un desbalance, un desequilibrio metabólico de tal forma que se va provocando hiperinsulinismo en nuestro cuerpo y va a haber resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? La resistencia a la insulina es que vamos perdiendo la capacidad de metabolizar lo que son almidones, lo que son azúcares y lo que son harinas en forma gradual, y como no se siente, no duele, ya cuando diagnosticamos prediabetes o diabetes ya tenemos una carrera de resistencia a la insulina probablemente de 10 o 15 años de anticipación. Es decir, cuando se diagnostica la diabetes es porque ya se diagnosticó pero de manera tardía. Pero la resistencia a la insulina debe de diagnosticarse y de hecho es un factor bien importante en los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad. Muchos de los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad tienen resistencia a la insulina. ¿Y qué fue primero? ¿La obesidad o la resistencia a la insulina? Sí, es como el huevo o la gallina. Regularmente van a la par. La resistencia a la insulina provoca depósito de grasa, el depósito de grasa provoca más resistencia a la insulina y se va formando una bolita de nieve. ¿Sí? Una lleva a la otra y la otra complica a la siguiente. Y va aumentando con los años, ¿no? Es el típico paciente que toda la vida se ha portado bien, que come más o menos sano, vamos a decir que sí incluye frutas y verduras en su dieta, que sí hace ejercicio, pero en los pequeños descuidos de fin de semana resulta que en unos 3 años ya trae 10 kilos más y no sabe qué está pasando. Ese paciente es un paciente con sospecha de algo. Ahora, fíjense a su alrededor, la incidencia de resistencia a la insulina, si no me equivoco, doctor, es del 60% de la población en México. Entonces, si tú estás en tu oficina y volteas a ver, si tienes 10 personas alrededor de ti, si son 10 personas en unos mismos cubículos, 6 personas de ese cubículo tienen resistencia a la insulina. Y eso va a seguir pasando en todas las reuniones a las que te encuentres. Baby shower, boda, lo que se te ocurre ir, a donde sea, a la tienda, alrededor, si estás parada en el coche en este momento, 6 de los 10 conductores que están a tu alrededor tienen resistencia a la insulina. Vele el cachete, véanle la pancita, ¿no? Entonces, es muchísimo más común de lo que la gente piensa y le suena así como que cuando les decimos que tienen resistencia a la insulina ponen cara de, pero ¿de dónde? Pues así nacimos, ¿no? Pero entonces, siendo conscientes de ello, hay que como que aterrizarlo y ponerle freno, ¿no? Hay que ver el diagnóstico, hay que hacer el multitratamiento. Entonces, vamos a decir, doctor, que llega un paciente con obesidad mórbida a su consulta. ¿Cuál es el camino que va a empezar a seguir este paciente? Y cuando llegue a la cirugía bariátrica, finalmente, ¿qué es lo que va a suceder con este paciente? Bien, lo que se tiene que hacer, obviamente se debe realizar una valoración integral. Y dentro de la valoración integral, precisamente hay que determinar si tiene una causa secundaria, si es una causa hormonal o metabólica. Se tiene que hacer exámenes, un perfil tiroideo, una curva de tolerancia a la glucosa, exámenes generales para ver los niveles de colesterol, triglicéridos, etcétera. Es decir, al paciente se le tiene que mirar como todo un universo. No solamente subirlo a la báscula, ponerle su dieta y si bajas, qué bien, y si no bajas, pues ni modo. Sino verlo de manera integral, precisamente determinar si es un paciente que tiene una causa secundaria o es una causa primaria, definiendo como causa primaria nada más malos hábitos y sedentarismo y como causa secundaria una causa hormonal y metabólica. Y dentro de las causas hormonales o metabólicas son deficiencias a nivel hipofisiario, deficiencias a nivel de la tiroides o resistencia a la insulina, que son las más comunes. Son las más comunes. Ahora, bien, siendo tratado en esta valoración integral, digamos que se decide que este paciente va o es candidato a una cirugía bariátrica. ¿Podemos dar como un panorama general de qué significa la cirugía bariátrica? Bien, hay criterios previos a la cirugía bariátrica. Dentro de los criterios de la norma oficial de salud en México, al igual que instituciones a nivel mundial señalan los criterios, y el criterio más importante es que debe tener un índice de masa corporal por arriba de 40, tomando como 40 el 100% del peso, lo que habíamos comentado de inicio. Una persona que debe pesar 70 kilos pesa 140. Y otro de los criterios es que puede tener un índice de masa corporal o una obesidad grado 2,
pero con comorbilidades: hipertensión, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, enfermedades articulares. Y ya una vez clasificando el paciente que tiene una obesidad grado 2 con comorbilidades o una obesidad grado 3, que es la obesidad severa o obesidad mórbida, se deriva al cirujano, pero repito, tiene que tener una valoración previa también tipo psicológico. Porque es importante la valoración psicológica? Porque el psicólogo le va a mencionar precisamente al paciente que una vez que se haga la cirugía bariátrica, su vida va a cambiar de manera radical. Y va a cambiar en todos los aspectos. Muchos de los aspectos es que el paciente, conforme va cambiando su cuestión estética, ¿sí?, va a tener ciertas complicaciones y secuelas. Y dentro de las complicaciones y secuelas es que no solamente la cirugía bariátrica, sino que también hay cirugía de contorno corporal. Sí, tiene que haber cirugía de contorno corporal, porque obviamente la piel le va a quedar muy flácida, la piel le va a quedar colgante, y dentro de los efectos colaterales que señala el paciente es que el paciente con obesidad mórbida va a sufrir con ella, pero también va a sufrir sin ella. Creo que es muy claro lo que usted acaba de decir. Tiene que haber un seguimiento, porque va a ser todo un proceso, no es como que, ya me parece, me arregló la vida, ¿no? Tenemos que ir viendo este paciente, así como llevó un proceso largo para llegar a donde estaba, va a llegar un proceso largo para revertirlo. Y entonces vamos a tener que tomar en cuenta el cómo se siente ese paciente, cómo se está empezando a ver, y esta confusión que el cerebro tiene por empezar a verse de un volumen diferente a como normalmente se veía, ¿no? Así es que quédense con nosotros, estamos platicando de este tema tan interesante que es la obesidad mórbida en México y su tratamiento multidisciplinario. Quédate, estás en el 1040 de AM, regresamos. 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy yo muy contenta porque estamos teniendo mucha participación, quiere decir que es un tema con el que de verdad necesitamos más información, ¿no? Entonces me da mucho gusto que estén participando. Doctor, entonces decíamos que el paciente con diagnóstico de obesidad severa, caracterizado por un IMC arriba de 40 o con una obesidad de grado 2, digamos, con comorbilidades, tiene que llevar un tratamiento multidisciplinario y entender que va a llevar un proceso que puede ser una primera cirugía bariátrica, que créanme, dentro del mundo de la cirugía bariátrica hay como 15 tipos. Hay cirugías que son restrictivas, hay cirugías que tienen que ver con que causan una mala absorción, que quiere decir que la parte del tubo que está hecha para absorber ciertos nutrientes se recorta o se disminuye, y entonces tenemos efectos diferentes en el paciente, ¿no? Entonces depende de las cirugías de bypass y demás, tienen diferentes vertientes, pero bueno, hablando de manera generalizada, hay pacientes que van a ser candidatos para una u otra, pero finalmente puede terminar, si es candidato, en cirugía. Pero además de eso, ya que se haya o recortado el estómago o disminuido la porción de absorción del intestino, va a tener que haber un proceso de contorno de cuerpo y un acompañamiento psicológico, porque así como sufrió con la enfermedad, va a sufrir a la hora de quitarse esa cantidad de grasa encima, ¿no? Y tenemos que llevar el apoyo que sea de verdad psicológico. Doctor, un último mensaje antes de empezar con las dudas del público que quisiera darle a los radioescuchas. Bien, para el paciente que es un paciente con obesidad severa, hemos señalado desde el inicio que el porcentaje es un promedio de 3% de la población en México. Entonces es un porcentaje alto, pero eso no significa que todos los pacientes se tengan que someter a cirugía. Muchas veces el paciente, en la desesperación de querer tener una solución, se somete a cirugías que de repente no modifican los hábitos alimenticios. Una cirugía bariátrica es una cirugía radical, pero curiosamente no es una cirugía que modifique hábitos alimenticios. Los modifica de inicio porque es una cirugía restrictiva y va a tener un proceso en el cual inicia con dietas. Ejemplo, primero inicia con dieta de líquidos claros, dieta de líquidos generales, purés, papillas, hasta llegar prácticamente como una dieta o una comida o alimentación normal. Pero aquí la cuestión es que la capacidad gástrica, si disminuye,
en un porcentaje importante, pero el paciente si tiene algún trastorno de ansiedad, compulsión o tiene atracones en la cuestión de la alimentación, probablemente esa modificación no la tenga ni con la cirugía, y ha habido pacientes que tienen cirugía bariátrica que regresan nuevamente a tener sobrepeso u obesidad. De hecho, hay un porcentaje por ahí que nos dice que todos los pacientes sometidos a cirugía bariátrica van a tener un aumento de peso. A los 5 años. A los 5 años, ¿cuál es este porcentaje de aumento de peso de nueva cuenta? Del 10 hasta el 30%. Del 10 hasta el 30%, y esto por supuesto que se puede modificar en la medida en el que el paciente lleve un acompañamiento cercano de nutrición, de psicología y el acompañamiento médico. Porque si bien el problema tiene que ver con modificación de hábitos, también tiene que ver con algo metabólico. Y si lo metabólico no está siendo tratado, pues a ningún lado vamos a llegar, ¿no? Entonces, muy, muy importante que sea de manera multidisciplinaria, y no me voy a cansar de decírselos porque luego resulta como un poco amenazante, doctor, creo. Ay, ¿cómo voy a ir al doctor? Ya ir al doctor es así como que ya estamos muy graves, ¿no? Y entonces les causa a algunos pacientes un poco de conflicto, y la invitación, doctor, sería a decirles a que el doctor no muerde, el doctor ayuda, el doctor diagnostica y el doctor acompaña, ¿sí? Y entonces, ¿dónde es lo precisamente, es precisamente por lo que comentamos, es básicamente cultural. Mientras tengamos a la obesidad como un problema de tipo estético y no como una enfermedad, le vamos a tener miedo, en el sentido de que por ignorancia, y no ignorancia en el sentido de que desconozcamos. Todo el mundo sabemos lo que miramos frente al espejo, y si miramos cachete, lonja, papada, etcétera, pues ya es una evidencia de que tenemos probablemente sobrepeso y obesidad. Pero en el deseo aquí la cuestión es de que en el deseo de ser curado está la curación. Si tú no deseas ser curado, obviamente no va a haber quien te pueda ayudar. Así de sencillo, doctor. Y hablando de eso, fíjese bien lo que nos dice por aquí una de nuestras radioescuchas. Edna dice: tengo una amiga que mide 1,57 y pesa 82 kilos, tiene 44 años, quiere bajar de peso, pero no quiere hacer ejercicio. Dice, según yo eso no se puede, o sea, querer bajar de peso y no moverse. Pero bueno, dice, hace años se hizo una liposucción. La verdad es que espero que no se encuentre a ningún otro loco que le haga otra cirugía y una dieta de pocas calorías. Muchas gracias, me encanta el programa. Exactamente el caso que usted estaba mencionando, una liposucción no tiene que ver con un problema que quizás tenga que ver con algo metabólico, ¿no? Pues es una cirugía de contorno corporal, pero no es una cirugía de modificación de hábitos, y precisamente el problema está en los hábitos alimenticios. La acumulación de grasa no es más que un resultante de un hábito alimenticio deficiente. Es un resultante. Said, a través de WhatsApp nos dice: saludos y buenos días, excelente programa, saludos al invitado y a Luisa, muchas gracias Said. Por acá otra dudita nos dice, a través de WhatsApp, anónimo, dice: llevo una alimentación balanceada, pero si me descuido un poquitito en una semana, subo hasta 2 kilos. ¿Por qué subo tan fácil? ¿Puedo tomar metformina? Es una paciente que mide 1,53 y pesa 57 kilos. Está dentro del peso. No se puede considerar ni siquiera sobrepeso, está un peso adecuado. Uh-huh. A veces las metas inalcanzables del paciente cuando quiere tener un peso probablemente fuera de los parámetros. Si tú estás en un parámetro normal, pero a lo mejor desde el punto de vista estético no te gusta cómo estás, ahí la cuestión es que sería incrementar la actividad física. O cambiar el tipo de ejercicio que estás haciendo también, porque si tienes 10 años corriendo los mismos 10 kilómetros, pues te tengo 2 noticias. Te estás desgastando para empezar y no va a funcionar. Y probablemente la alimentación no esté, a pesar de que dice que es balanceada, tiene que haber un factor. Y el factor más importante es que el 70% de los resultados en el ejercicio tienen que ver con la alimentación. Así de sencillo. Por acá nos dice María Eugenia Núñez, pregunta, de 60 años, ¿la glucosamina tomada produce obesidad? No. La respuesta es rápida y muy fácil. No, la obesidad no tiene que ver con eso. Entonces, no va por ahí. Si tú estás sufriendo el problema o sabes de alguien que lo está padeciendo, quizás tenga que revisar el resto de las razones, ¿sale? Entonces, ya tenemos a mucha participación. Doctor, ¿nos puede reiterar la invitación que nos hizo al reto del que nos estaba hablando hace un momento? Sí, son 26 semanas, 26 kilos o más de manera gratuita para paciente precisamente que tenga más de 26 kilos. Bien, tenemos por aquí, le voy a decir, en lo que nos invita también al Congreso, por favor, nuevamente a todos los profesionales de la salud, esta invitación. Sí, es el día 13 y 14 de marzo, es decir, este fin de semana, en el Centro de la Amistad Internacional.
Iniciamos a partir de las 8 de la mañana las inscripciones. Empezamos con la primera conferencia promedio de las 9 de la mañana y las conferencias son en relación al tratamiento precisamente integral de sobrepeso, obesidad y también de trastornos de conducta alimentaria. Desde la obesidad infantil, trastorno por atracón, etcétera, etcétera, pero todo en relación al tratamiento multidisciplinario. Muy bien, de todas las personas que nos han estado llamando, alcancé a sacar el IMC de algunos, por ejemplo, Rodrigo Casillas, sí, traes un IMC de 42 que te clasifica en una obesidad ya tipo 3, que se llama obesidad severa. Nidia Karina también te clasifica en esa mismo IMC. Silvia Correa, te clasificas en un 35, es una obesidad grado 2. Que, ojo, ya dijimos que también pueden ser candidatos al tratamiento quirúrgico cuando tienen comorbilidades, que ya las llamamos, es alteraciones en el colesterol, alteraciones en la glucosa o antecedentes, o inclusive una hipertensión, ¿no? Así es. Bien, Salvador, traes un IMC de 57, ¿sí? Que te clasifica es un grado más arriba de lo que se llama obesidad 3, que le podemos llamar, hay 2 clasificaciones más, doctor, que serían ¿cuáles? La superobesidad, que es índice de masa corporal arriba de 40, de 40 a 50, y la superobesidad, índice de masa corporal arriba de 60. Arriba de 60. Mauricio, por ahí nos llamaste, la relación de peso y estatura que tienes te clasifica en esta superobesidad, entonces vamos a tener que llevar con todos estos pacientes que nos hablaron, absolutamente todos, un tratamiento que sea multidisciplinario. Entonces, doctor, tenemos casi 20 participantes, le voy a invitar a que me dé un número, el número mágico, y ahorita los contamos. ¿Qué número sería para la rifa de esto? 5. El 5, entonces va 1, 2, 3, 4, 5. La ganadora eres tú, Alicia Ruiz, de la Colonia Centro. Alicia Ruiz, por favor, llama con nosotros para decirte qué tienes que hacer para poder adquirir este reto del cual queremos que te comprometas y que empieces a tener ya resultados. Alicia Ruiz, te ganaste tu reto de 26 semanas, entonces espero que te sirva muchísimo. Doctor, sus datos, el teléfono en donde lo podemos localizar, por favor. Sí, con todo gusto, los teléfonos son 36 32 90 11. Repito, es 36 32 90 11. El doctor Óscar Martínez, que estuvo aquí para platicarnos de obesidad mórbida. Los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Doctor, muchísimas gracias por Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Los vamos a dejar en un programa más. Que tengan un excelente día.